Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast jurídico documental. Hoy abordaremos un tema urgente, la protección de los datos personales en el ámbito de la salud en Chile. En una era creciente de digitalización, decisiones automatizadas y uso de inteligencia artificial, ¿estamos realmente preparados para enfrentar los desafíos que esto conlleva? Un tema profundamente humano. La salud es un derecho, pero también una esfera íntima. ¿Qué pasa cuando nuestros datos médicos son usados sin consentimiento? ¿Qué dice la ley? ¿Estamos realmente protegidos? Revisaremos la Ley 21.719, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales, su relación con la RGPD europea, los riesgos de la automatización, los derechos del paciente, la jurisprudencia y propuestas regulatorias. Será un viaje entre lo técnico, lo ético y lo humano. Además, escucharemos a nuestras compañeras Nicole y Josefina, quienes aportan sus análisis jurídicos desde regiones. Comenzamos. ¿Qué son los datos personales en la salud? Antes de entrar en lo normativo, pensemos por un momento en qué significa que nuestros datos de salud estén en línea. Ya no se trata únicamente de diagnósticos guardados en una ficha clínica bajo llave. Hablamos de un universo de información que incluye hábitos de sueño, niveles hormonales, registros de actividad física, ritmo cardíaco, genética, salud mental e incluso patrones de alimentación. Todo esto se recopila, se almacena y muchas veces se analiza sin que siquiera seamos conscientes. Y lo más preocupante es que muchos de estos datos no se generan dentro de hospitales, sino fuera. En nuestras casas, por ejemplo, en nuestros relojes, en nuestros teléfonos, en tecnologías como Apple, como el Internet de las Cosas Médicas, el IoT, o el Internet Medical Things, han permitido que dispositivos cotidianos capten constantemente la información biomédica. Estamos hablando de sensores de ropa deportiva, glucómetros conectados, dispositivos que monitorean el ritmo cardíaco y aplicaciones móviles que hacen el seguimiento menstrual o la salud mental. Este tipo de tecnología plantea desafíos enormes. Según el artículo 4, número 15 de la RGPD, los datos personales relativos a la salud incluyen cualquier información sobre la salud física o mental de una persona, incluyendo la prestación de servicios sanitarios que revele información sobre su estado de salud. Esta definición es muy amplia. Se hace aún más crítica cuando entendemos que no hablamos de datos estáticos, sino de flujos dinámicos y en constante cambio de información. Y aquí surge la pregunta clave. ¿Qué los hace tan sensibles? Porque no solo revelan información íntima, sino que permite realizar inferencias, predicciones. Con suficientes datos se puede perfilar completamente a una persona, sus rutinas, enfermedades, predisposición genética, niveles de estrés o ansiedad, incluso aspectos conductuales o cognitivos. Escuchamos qué nos dice Nicole. Ok, cuando hablamos de datos personales solemos pensar en nuestro root, dirección o número de teléfono, pero hay un tipo de información que va mucho más allá, los datos personales sensibles, y dentro de ellos los datos de salud ocupan un lugar especialmente delicado. ¿Por qué? Porque no estamos hablando solo de información técnica, estamos hablando de nuestra historia clínica, de diagnósticos, tratamientos, enfermedades mentales, VIH, por ejemplo, consumo de medicamentos, incluso si hemos acudido a terapia psicológica. Son datos que si se divulgan sin nuestro consentimiento pueden tener consecuencias graves, discriminación laboral, estigmatización social o incluso barreras para acceder a servicios. En Chile este tipo de información ha sido históricamente protegida por la Ley 19.628, pero esta normativa quedó obsoleta frente a los desafíos actuales: digitalización de fichas clínicas, interoperabilidad de sistemas, apps de salud, inteligencia artificial. Por eso en diciembre de 2024 se promulgó la nueva Ley 21.719, una reforma profunda que reconoce el derecho de protección de los datos personales como un derecho fundamental. Esta ley establece que los datos de salud son especialmente protegidos. ¿Pero qué significa esto en la práctica? Que su tratamiento requiere un estándar más alto y solo se pueden ser recolectados con consentimiento explícito, informado y revocable, y deben usarse exclusivamente para los fines autorizados, no más formularios con letra chica ni consentimientos genéricos. Además, la ley introduce principios claves como la minimización de datos, es decir, que solo se puede recolectar lo estrictamente necesario, y la proporcionalidad, que obliga a que el tratamiento sea adecuado al fin que se persigue. También se exige que las instituciones de salud públicas y privadas implementen medidas técnicas y organizativas para proteger esta información, desde encriptación de bases de datos hasta protocolos de acceso restringido.
Y no se trata solo de buenas intenciones. La ley crea una agencia de protección de datos personales, con facultades para fiscalizar, sancionar y educar. Las multas por infracción pueden superar los 1.300 millones de pesos, pero más allá de las sanciones, lo importante es el cambio cultural. Es muy importante entender que los datos de salud no son propiedad de las instituciones, sino de las personas, de los usuarios. Casos como el de una paciente cuyo diagnóstico psiquiátrico fue compartido con su empleador sin autorización, o el de personas con VIH cuya condición fue divulgada en redes sociales, nos recuerdan que esta no es una discusión teórica, es una realidad que afecta vidas. La ley 21.719 no es perfecta, pero marca un antes y un después. Nos obliga a repensar cómo tratamos la información más íntima de las personas y nos recuerda que en la salud la confianza es tan importante como el diagnóstico, porque proteger los datos de la salud no es solo una cuestión legal, es una cuestión de dignidad. El problema es que muchas veces ese consentimiento es simbólico, se acepta con un clic, sin comprensión real de los riesgos. Es que el llamado fatiga del consentimiento. Las personas simplemente aceptan sin leer, sin evaluar y sin entender qué están entregando. Y bueno, ni siquiera hablamos todavía de los terceros que tienen acceso a esos datos, como son los fabricantes, de los mismos dispositivos, los desarrolladores de aplicaciones y a los que consentimos nuestro permiso para tratar nuestros datos con la finalidad, supuestamente, de mejorar la experiencia de nosotros los usuarios dentro de la aplicación. O también aseguradoras, plataformas tecnológicas, etc. Muchas veces los servidores donde se almacenan estos datos están fuera del país, lo que dificulta aún más su fiscalización. Aquí el principio de finalidad, es decir, con qué fin específico ilícito se están utilizando esos datos y de minimización de datos se vuelve esencial. Los datos solo deben ser recolectados para un propósito específico y en la medida estrictamente necesaria. Y lo paradójico es que estos dispositivos se publicitan como herramientas de autocuidado. Y claro, aportan valor al seguimiento de enfermedades crónicas, a la prevención o a la medicina personalizada. Pero esa promesa de salud no puede ser excusa para el abuso. El consentimiento debe ser real, informado y siempre reversible. Además, el artículo 16 bis de la ley 19.628, modificado por la nueva ley, establece que el tratamiento de datos sensibles debe estar fundado en principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto de los derechos fundamentales. Y esto no es solo letra muerta, se traduce en deberes concretos para los responsables del tratamiento, tanto públicos como privados. Y no olvidemos que el historial clínico de un paciente también está implicado y es, como bien se dice, sensible. El cruce de datos entre el hospital, clínicas, laboratorios y servicios de salud digital debe respetar los estándares más altos de seguridad e interoperabilidad, en congruencia con el principio de confidencialidad, de seguridad y de responsabilidad. El Código Sanitario, en su artículo 111, establece que cualquier instrumento médico debe cumplir con estándares de calidad y debe estar bajo el control de entidades autorizadas. Bueno, en resumen, proteger los datos de salud no es solo una exigencia técnica, es una garantía de dignidad, de igualdad de trato y de justicia social. Es, en última instancia, proteger lo más íntimo de nuestra existencia. Ahora hablaremos del marco jurídico nacional e internacional, que tenemos claro que son los datos personales de la salud y por qué su tratamiento exige especial cuidado. Es momento de adentrarnos en un marco jurídico que regula la materia en Chile. Desde hace años el país venía operando con una normativa obsoleta, la Ley 19.628 de 1999. Si bien fue un hito en su momento, no estaba preparada para los desafíos de la era digital, y menos aún para el escenario de salud digital que vivimos hoy. La nueva Ley 21.719 viene a cambiar eso. Esta norma modifica y moderniza profundamente la regulación sobre protección de datos personales, incorporando estándares internacionales, especialmente los del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, o RGPD. Entre los aspectos más relevantes está la consagración de principios fundamentales, como la licitud, lealtad, transparencia, minimización de datos, exactitud y limitación del plazo de conservación, integridad, la confidencialidad y responsabilidad proactiva. Y uno de los mayores avances es la creación de la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, un organismo autónomo que tendrá facultades regulatorias, fiscalizadoras y sancionatorias.
Esta agencia es esencial para que el nuevo marco legal no se quede solo en papel. Se espera que actúe como un garante de los derechos de los titulares, como articuladora con otras instituciones del ecosistema digital y como promotora de una verdadera cultura a la protección de los datos personales en Chile. Otro aspecto clave es el reconocimiento de los derechos ARCO, es decir, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, pero también el derecho a la portabilidad de los datos, a la limitación del tratamiento y a no ser objeto de decisiones automatizadas, sin intervención humana. Este catálogo de derechos es uno de los más amplios en América Latina y alinea a Chile con los estándares europeos. Escucharemos qué nos dice Nicole. Como hablábamos anteriormente, la Ley 21.719 promulgada en Chile en diciembre de 2024 no surge en el vacío. De hecho, uno de sus pilares fundamentales es su alineación y los estándares internacionales, especialmente el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, conocido como RGPD. ¿Y por qué mirar a Europa? Porque el RGPD es hoy el referente global en materia de privacidad. Establece principios como la minimización de datos, la portabilidad y el derecho al olvido y, sobre todo, el consentimiento explícito e informado. Todos estos elementos fueron incorporados en la Ley 21.719, marcando un giro profundo respecto a la antigua Ley 19.628. Además, ambas normativas comparten una visión. Los datos personales no son simples activos comerciales, sino una extensión de la dignidad humana. Por eso, la nueva ley chilena también crea una agencia de protección de datos personales, con facultades similares a las de las autoridades europeas, como la AEPD en España o la CNIL en Francia. Este acercamiento no solo fortalece los derechos de las personas en Chile, sino que también facilita la transferencia internacional de datos, ya que permite demostrar que el país cuenta con un nivel de protección adecuado, algo clave para empresas que operan globalmente. En resumen, la Ley 21.719 no copia el RGPD, pero sí se inspira de él, y esto es una muy buena noticia. Significa que Chile está tomando en serio la privacidad y no como un trámite, sino como un derecho fundamental en la era digital. La ley también establece que toda brecha de seguridad que afecte datos sensibles debe ser notificada a la autoridad de inmediato y en ciertos casos incluso al usuario de estos datos. Esto obliga a las instituciones a invertir en infraestructura de ciberseguridad, planes de contingencia y políticas de gobernanza de datos. Además, contempla un régimen de infracciones y sanciones, lo que representa un cambio importante respecto del régimen anterior, que carecía de consecuencias prácticas. Desde una perspectiva comparada, es interesante ver cómo el RGPD europeo ha servido de modelo. La lógica detrás de ambos sistemas es que los datos personales son parte de la personalidad de las personas y, por tanto, merecen un nivel de protección equivalente al de otros derechos fundamentales. En Europa, esta visión ha sido ratificada incluso por el Tribunal de Justicia de la UE, que ha emitido fallos emblemáticos sobre el derecho al olvido, la transparencia algorítmica y la autodeterminación informativa. Bueno, y el nuevo marco chileno también se relaciona con el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. En él se clasifican sistemas de la IA aplicados a la salud como el alto riesgo. Esto implica que, para operar legalmente, estos sistemas deben ser auditables, trazables, explicables y sujetos a supervisión humana. La ley chilena, si bien no llega a ese nivel de detalle, da pasos importantes al exigir medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger los datos sensibles. Tampoco podemos omitir la importancia de la interoperabilidad. La ley de fichas clínicas electrónicas y la ley de interoperabilidad de sistemas del Estado obligan a las instituciones públicas de salud a compartir información bajo ciertos estándares. Sin embargo, esto debe hacerse respetando siempre los principios de proporcionalidad, de finalidad y de licitud. Si no, el cruce de datos podría transformarse en un mecanismo de divulgación de información sanitaria más que en una herramienta para mejorar la atención del paciente. Y es aquí donde también entra el Código Sanitario, especialmente en su artículo 111, que regula la calidad y certificación de los dispositivos médicos. Si un dispositivo, por ejemplo, médico, recolecta datos personales de salud, su fabricación, almacenamiento y operación tienen que surgir con exigencias de calidad y seguridad establecidas por el Instituto de Salud Pública y el ISP. Esta norma, aunque técnica, tiene implicancias directas en la protección de datos. Claro, estamos frente a un marco legal robusto en su formulación,
pero cuya efectividad dependerá de su implementación. Las leyes no se aplican solas, se requieren recursos, fiscalización, voluntad política y educación jurídica. En el próximo bloque hablaremos justamente de uno de los desafíos más complejos de esta implementación, las decisiones automatizadas basadas en la inteligencia artificial y su regulación jurídica. La inteligencia artificial en el ámbito de la salud ya no es cosa del futuro, está presente en hospitales, laboratorios y centros de diagnóstico en todo el mundo. Algoritmos que predicen brotes de enfermedades, asistentes clínicos que ayudan a interpretar radiografías y sistemas que priorizan listas de espera quirúrgicas. Pero, ¿qué ocurre cuando esas decisiones se toman sin supervisión humana? ¿Quién responde por estos errores? ¿Qué pasa con los sesgos? Bueno, aquí dentro de la ley 21.719 de protección de datos personales se ha incorporado el artículo 8 bis, que es clave, pues prohíbe expresamente que se adopten decisiones que produzcan efectos jurídicos relevantes basados exclusivamente en tratamientos automatizados, incluyendo la elaboración de perfiles, salvo que exista una ley que permita o el consentimiento expreso del usuario. Además, debe garantizarse el derecho a obtener intervención humana significativa, expresar el punto de vista e impugnar la decisión que ha tomado la... Claro, pero en la práctica esto es difícil de implementar. Muchos sistemas de IA funcionan como cajas negras. Ni los propios desarrolladores pueden explicar con certeza cómo llegaron a una determinada conclusión. Esto plantea un enorme desafío a la transparencia y al derecho de la explicación, reconocidos por el RGPD y por la doctrina europea como parte esencial del principio de la autodeterminación informativa. Ahora va a hablar Josefina. El fallo Dun y Bradstreet del Tribunal de Justicia de la Unión Europea marcó un hito en este ámbito. Reconoció que las personas tienen derecho a entender por qué un sistema automatizado toma decisiones que les afectan, especialmente si esas decisiones implican discriminación, exclusión o afectación de derechos. Bueno, y no hablamos solo de discriminación económica, hablamos de salud, de acceso a medicamentos, priorización de trasplantes, selección en ensayos clínicos. Un algoritmo que puede considerar a alguien de menor valor médico por su edad, como comorbilidades o condición socioeconómica. Eso es inaceptable en una perspectiva de derechos. Debemos ahondar también en el sesgo algorítmico. Si los datos de entrenamiento son incompletos o reflejan desigualdades históricas, por ejemplo, menos registro de mujeres o de personas de zonas rurales, el algoritmo perpetuará esos sesgos. El sesgo no es un error técnico, es una falla estructural que impacta vidas reales y que debe ser erradicado totalmente. Y a eso se le suman los sesgos de automatización, la tendencia humana a confiar ciegamente en las decisiones de una máquina, especialmente en contextos de la medicina, donde los profesionales se sienten respaldados por la evidencia objetiva, pero eso genera una pérdida del juicio crítico y de su responsabilidad. Bueno, y en ese punto la regulación europea de la IA es clara. Los sistemas de alto riesgo, como los aplicados a la salud, deben ser explicables, auditables y supervisables. En Chile, aunque aún no tenemos un marco específico de la IA, la ley 21.719 exige medidas técnicas, organizativas, para prevenir riesgos, pero es urgente avanzar hacia una legislación más específica, con participación interdisciplinaria y perspectiva de derechos. Tampoco podemos dejar de lado la cadena de responsabilidades. Si un sistema automatizado comete un error grave, ¿quién responde? ¿El proveedor del software? ¿El hospital público-privado? ¿El Ministerio de Salud? Esta es una discusión pendiente que debe abordarse desde el derecho civil, administrativo y penal. Claro, para proteger a las personas se necesita algo más que solamente normas escritas o papeles. Se requiere trazabilidad, supervisión independiente, auditorías éticas y participación ciudadana a la evaluación de estos sistemas. Es cierto. En el siguiente bloque hablaremos justamente de esos desafíos éticos, técnicos y sociales, que complejizan aún más el escenario, porque la tecnología no existe en el vacío, existe un contexto de desigualdad, brechas digitales y realidades culturales muy diversas. En esta sección queremos detenernos en los aspectos menos visibles, pero igualmente determinantes, del desarrollo de la salud digital. Me refiero a los desafíos éticos, técnicos y sociales, porque podemos tener una ley muy bien redactada, pero si no abordamos las desigualdades estructurales, los vacíos tecnológicos y las tensiones culturales, el derecho se convierte en letra muerta. Estoy totalmente de acuerdo. Empecemos por la brecha digital. En Chile no todas las personas tienen acceso a internet estable,
ni poseen habilidades para usar las plataformas digitales. Según datos de la Subtel, más del 20% de los hogares rurales aún carecen de acceso a Internet fijo. Y si lo revisamos el nivel de alfabetización digital, la cifra es de un 54%. Esto significa que buena parte de la población queda fuera de los beneficios de la salud digital, o bien los vive con una carga más que como un apoyo. Y no es solo eso, el acceso técnico, es comprensión, es autonomía. Muchos formularios de consentimiento están redactados en lenguaje jurídico complejo, difíciles de entender para personas mayores, personas migrantes o en situación de discapacidad. Si no se entienden, no pueden considerarse válidos. Aquí el principio de la autodeterminación informativa se ve gravemente comprometido. Para que el consentimiento sea realmente informado, debe ser adaptado a las capacidades cognitivas, culturales y lingüísticas de cada persona. Esto implica ofrecer formularios por capas, lenguaje claro, apoyos visuales e incluso asistencia presencial en casos de vulnerabilidad. Sin esto, hablamos de un consentimiento ficticio. Y aquí entra el concepto de legal design o diseño legal centrado en el usuario. No es un lujo, es una necesidad democrática. Un consentimiento que nadie entiende, no protege a nadie. Las instituciones deben invertir en desarrollar materiales accesibles y capacitar a su personal para explicar adecuadamente el uso de datos. Otro punto crítico es la formación de los profesionales de la salud. Hoy en día, en muchas carreras no se educa sobre la protección de datos personales. Esto es preocupante porque los médicos, los enfermeros, los administradores y los técnicos de la salud son quienes están en contacto directo con los datos y los pacientes. La ética del dato debe ser parte de la ética profesional. Claro, y el uso de tecnologías también cambia la relación entre el médico y paciente. Puede crear distancia, despersonalización o delegación excesiva en los sistemas digitales. Si no se reflexiona críticamente sobre esto, la salud digital puede terminar deshumanizando la atención en vez de mejorarla. Claro, y hay un riesgo aún más profundo, el de la exclusión estructural. Personas sin conexión, sin acceso a dispositivos o que no entienden de los procedimientos digitales pueden quedar fuera del sistema. Esto vulnera el principio de equidad en la salud y puede reforzar desigualdades ya existentes. Es por esto que la ley 21.719 y las futuras regulaciones deben incorporar mecanismos de participación ciudadana activa. La voz de los usuarios del sistema de salud debe ser escuchada en el diseño de las tecnologías, en la elaboración de guías técnicas y en la definición de prioridades regulatorias. No basta con proteger, hay que construir colectivamente una cultura de cuidado digital. Y esa cultura no puede ser solo vertical, debe incluir educación ciudadana, campañas públicas, formación transversal en derechos digitales y el apoyo a las comunidades históricamente excluidas de las innovaciones tecnológicas. Bueno, y en el próximo bloque abordaremos justamente casos reales, jurisprudencia nacional e internacional y propuestas concretas para avanzar hacia una regulación más efectiva, humana y participativa. Para aterrizar toda esta discusión es fundamental mirar casos concretos. La protección de datos de salud no es una abstracción, son personas reales enfrentando consecuencias reales. Y en el último tiempo hemos visto varios casos emblemáticos que permiten reflexionar sobre las lagunas normativas, los desafíos institucionales y las urgencias regulatorias. Un caso muy reciente que causó controversia fue el de Kate Middleton, la princesa de Gales. Su historial médico se intentó acceder al historial médico de ella sin autorización por parte del personal del hospital, donde fue internada. Estamos hablando de una figura pública. Esto constituye una vulneración gravísima al principio de finalidad, de seguridad y de confidencialidad y el deber de custodia de la información sensible. Sirve como ejemplo claro de que ni la fama ni el estatus protegen frente a una estructura débil del control interno. En Europa, el caso Dun y Bradstreet también fue clave. Allí, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que el uso de los sistemas automatizados para calificar a las personas desde un punto de vista financiero, sin intervención humana directa, vulnera los principios de la RGPD. Aunque no era un caso de salud, sentó un precedente sobre la necesidad de la intervención humana significativa, aplicable a múltiples sectores, incluyendo el sanitario. Ahora hablará mi compañera Nicole. Como hablábamos anteriormente, la Ley 21.719 promulgada en Chile en diciembre de 2024 no surge en el vacío. De hecho, uno de sus pilares fundamentales es su alineación y los estándares internacionales, especialmente el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, conocido como RGPD.
¿Y por qué mirar a Europa? Porque el RGPD es hoy el referente global en materia de privacidad. Establece principios como la minimización de datos, la portabilidad y el derecho al olvido y, sobre todo, el consentimiento explícito e informado. Todos estos elementos fueron incorporados en la Ley 21.719, marcando un giro profundo respecto a la antigua Ley 19.628. Además, ambas normativas comparten una visión. Los datos personales no son simples activos comerciales, sino una extensión de la dignidad humana. Por eso, la nueva ley chilena también crea una agencia de protección de datos personales, con facultades similares a las de las autoridades europeas, como la AEPD en España o la CNIL en Francia. Este acercamiento no solo fortalece los derechos de las personas en Chile, sino que también facilita la transferencia internacional de datos, ya que permite demostrar que el país cuenta con un nivel de protección adecuado, algo clave para empresas que operan globalmente. En resumen, la Ley 21.719 no copia el RGPD, pero sí se inspira de él, y esto es una muy buena noticia. Significa que Chile está tomando en serio la privacidad y no como un trámite, sino como un derecho fundamental en la era digital. Bueno, en Chile también hemos tenido situaciones preocupantes. Uno de los casos más comentados fue la filtración de la base de datos del Sistema Público de Salud en el año 2021. Se expusieron historiales clínicos completos, junto con información identificatoria de los pacientes. Aún no se establece todas las responsabilidades, pero el incidente mostró la debilidad de las infraestructuras digitales estatales. Frente a esto, necesitamos propuestas regulatorias ambiciosas. En primer lugar, la creación efectiva de una Agencia Nacional de Protección de Datos Personales dotada de independencia técnica, un propuesto adecuado y potestades sancionatorias reales. Esta agencia debe tener atribuciones para fiscalizar tanto al sector público como al privado, emitir directrices vinculantes y promover buenas prácticas mediante guías técnicas. Y en segundo lugar, urge establecer mecanismos de evaluación de impacto de protección de datos, especialmente cuando se adopten tecnologías nuevas o automatizadas. Estos informes, similares a los de la DPIA en Europa, deben ser públicos, participativos y reversibles. Así evitamos implementar sistemas que vulneren derechos desde su diseño. Bueno, otra propuesta clave es avanzar en normas de trazabilidad, auditoría de algoritmos y todo el sistema que opere en salud, sea diagnóstico asistido, priorización de listas de espera o manejo de historia clínica. Debe dejar huella, debe poder saberse qué decisiones tomó, en base a qué datos y con qué criterios. Esa trazabilidad no es un lujo técnico, es una garantía legal y ética. También se requiere trabajar en interoperabilidad con enfoque en derechos. No se trata solo de conectar sistemas informáticos entre hospitales, se trata de que esa conexión se haga respetando el principio de minimización o de finalidad como lo conocemos. También se conoce evitando la recolección excesiva de datos y delimitando la actividad que se realiza con estos datos. Y una última propuesta es la incorporación del derecho a la protección de datos como un derecho fundamental explícito en la Constitución. Hoy, si bien se deduce a partir del derecho a la vida privada y a la honra, su reconocimiento explícito daría una señal potente sobre la importancia del tema en la era digital. Bueno, y en conclusión, proteger los datos de salud es una responsabilidad jurídica, política y cultural. Se requiere voluntad institucional, pero también un compromiso social, porque en cada dato que protegemos una vida, una dignidad y una historia única. Ya estamos llegando al final de este podcast, pero antes de despedirnos quisiéramos hacer una última reflexión conjunta, porque lo que hemos conversado no es una cuestión legal o técnica, es una cuestión profundamente humana. La salud es probablemente uno de los aspectos más sensibles de la vida de cualquier persona, y los datos que la describen, desde un diagnóstico hasta una pulsación cardíaca, deben ser tratados con la misma dignidad que el cuerpo y la mente de quien los genera. Vivimos en una sociedad absolutamente hiperconectada, donde los beneficios del desarrollo tecnológico son evidentes, pero también lo son los riesgos. Por eso la protección de datos personales de salud debe dejar de ser un asunto de especialistas y transformarse en una preocupación social, transversal y participativa para todas las personas. Bueno, y por último, me gustaría decir que con la Ley 21.719, Chile da un paso clave en la protección de la privacidad. Al crear la Agencia de Protección de Datos Personales, por primera vez tendremos una autoridad autónoma encargada de fiscalizar, sancionar y educar sobre el uso correcto de nuestros datos.
Esta agencia, que comenzará a operar en octubre de 2026, podrá aplicar multas millonarias, como ya habíamos mencionado antes, emitir directrices técnicas y promover una cultura de respeto a la privacidad. Su rol será fundamental para que los derechos que consagra la ley no queden solo en el papel. En un mundo donde nuestros datos circulan a toda velocidad, contar con una institución especializada es más que necesario. Es una garantía de que nuestra información será tratada con responsabilidad y con respeto. Necesitamos una ciudadanía empoderada, que exija transparencia, que conozca sus derechos y que tenga herramientas para defenderlos. Solo así podremos hablar de un ecosistema de salud digital realmente justo. Este podcast fue una invitación a reflexionar, pero también a actuar, a cuestionar nuestras prácticas, a exigir mejores estándares y a poner en el centro a las personas, no a los sistemas, porque detrás de cada archivo clínico, de cada dato almacenado, hay una vida, hay una historia y una dignidad que debe ser resguardada. Agradecemos profundamente a quienes nos escucharon, a quienes trabajan día a día por una salud más humana y a quienes desde el derecho, la tecnología, la medicina o la ciudadanía están contribuyendo a construir una sociedad más consciente y respetuosa con los datos. Debemos recordar que la protección de datos no es un freno a la innovación, es una condición para que esa innovación sea ética, legítima y sostenible en el tiempo. La salud digital llegó para quedarse, pero la permanencia dependerá de cómo la regulemos, cómo la entendamos y cómo la vivamos. Bueno, y muchas gracias por acompañarnos. Nos despedimos de este espacio que busca construir conocimiento jurídico con sentido crítico, con perspectiva de derecho y con vocación pública. Hasta la próxima. Muchas gracias, compañeros y profesora.